Para una enfermedad tan mortal, es interesante que la rabia ya no figura en los medios hoy como lo hacía hace algunas décadas. Contrario a la creencia popular, aún hay rabia en el mundo. Lanzamos este episodio un 28 de septiembre, día en que se conmemora el Día Mundial de la Rabia, para traer de nuevo este olvidado tema que hoy continúa cobrando vidas. Aunque es una enfermedad casi completamente erradicada en las Américas, en Haití, República Dominicana, Perú y Guatemala, aún hoy día muere gente por rabia. En esta ocasión, hablamos con el médico veterinario guatemalteco David Morán, quien ha dedicado su carrera profesional a la investigación de vida silvestre y enfermedades zoonóticas, entre ellas la rabia. Acompáñanos a conocer más sobre esta enfermedad, quiénes realmente la transmiten y cómo, y lo que podemos hacer para prevenirla. Empecemos. En este episodio tuvimos unos problemitas técnicos, así que te pedimos un poco de paciencia con el audio, pero el contenido vale totalmente la pena. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Siempre nos gusta comenzar con una pregunta, que es ¿quién eres tú? ¿Quién es David? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, un honor para mí estar acá con ustedes. Me gustaría que esta conversación que vamos a tener funcione y sirva y cumpla con los objetivos que ustedes se han propuesto. Y me gustaría que la gente que nos escuche o que escuche este podcast, pues si no se inspire, por lo menos que adquiera un poco de ideas que están ahí circulando y pueda tratar de explorar el conocimiento nuevo. ¿Quién es David? Es una pregunta complicada. Soy un tipo bastante simple, pero bastante complicado a la vez. Vamos a decir que soy una criatura que siempre fue muy curiosa, desde que era muy chiquito. Y siendo muy curioso, me encantaba observar, vamos a decir. Yo crecí en un lugar donde había patio de tierra y había bichos por todos lados. Entonces siempre me gustó ver las cosas, tratar de entender las cosas. Y tuve la fortuna de que tengo un par de padres que les fascina la lectura, entonces siempre en la casa hubieron miles de enciclopedias y cosas, entonces yo estaba viendo así como encontrar un bicho y iba a buscar el libro. Yo soy de una generación muy vieja, por cierto, así hardcore, donde todo hardcore, porque todo era portada dura, ir a los libros, no teníamos redes, no teníamos internet. Entonces, David es alguien que se emocionaba de encontrar algo en su patio que estaba en un libro. Y David siempre quiso explorar qué era eso. Y esa curiosidad de niño me convirtió en lo que soy ahora, que es una criatura bastante más vieja, pero sigo igual de curioso y trato de encontrar la verdad, vamos a decir. ¿Qué son las cosas? ¿Cómo se compara el mundo que está en los libros con lo que veo alrededor? Trato de entender. Ese es David. Qué bonito. Ay, perdón. Sí, exacto. Dale, Dayan. No, qué bonita forma de describirte. Imagino entonces, ¿siempre pensaste en seguir una carrera en STEM? ¿O en algún momento pensaste en otra cosa? No, dale, es interesante porque, digamos, esto de STEM y eso es súper chilero, a mí me gustan mucho estos conceptos, pero digamos, cuando yo era joven, cuando me tocó escoger una carrera como tal, digamos que yo traía una línea mental de que siempre me gustó la parte de naturaleza, me gustó mucho la literatura también, hasta la fecha soy alguien muy apasionado por los libros y por la naturaleza, es una combinación interesante. Entonces, en algún momento leyendo, y siempre me gustó todo este rollo como el imaginario romántico, vamos a decir, Virgilio Rodríguez Macal, la selva y esas cosas. Entonces siempre pensé en eso, ¿no? Pensé en algún momento biología, pero también me gustaba y todavía me gusta mucho, digamos, la observación del comportamiento humano. Pues también en algún momento pensé psicología, ¿sí? Pero siendo muy prácticos, digamos, a uno le toca escoger una carrera cuando uno es un niño. Digamos, yo tenía 16 años cuando entré a la universidad. Yo no sé cómo la sociedad le puede pedir a uno cuando tiene 16 años que escoja qué va a hacer en la vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿qué podía escoger yo? Bueno, había opciones como marcadas por la familia, digamos, algo que te dé de comer, ¿sí? Y luego estaban estas carreras como psicología. En aquel entonces, les estoy hablando ya por los 90, principios de los 90, no, es de locos, ¿no? Y pues terminé estudiando veterinaria. Entonces, no me arrepiento, me gusta mucho lo que estudié, pero digamos que sí, en algún momento definitivamente estuve marcado porque quería algo con animales, no como el amor a los animalitos, sino porque es muy interesante la observación de la naturaleza. Y ahora que ya soy más viejo, creo que la observación
del ser humano, del animal humano, ya no me parece tan interesante. Entonces creo que escogí bien, creo que escogí bien. Creo que es ese encanto que tiene el comportamiento humano cuando uno está chiquito, que no entiende lo que hacen los adultos y después uno crece y dice, ah, por eso era. Sí, Y ya no, se le y quita el encanto. tiene sentido y me sigue pareciendo fabuloso, sobre todo cuando lo comparamos desde la perspectiva real de que somos una especie más, que somos un animal. Y lees cosas, pero yo no sé, a mí me fascinó cuando empecé a leer libros relacionados al comportamiento humano, etología y el comportamiento animal, como pues al final como especie también tenemos comportamientos bien clásicos, ¿sí? Desmond Morris, este escritor que a mí me gusta mucho, El mono desnudo, El animal urbano y eso. Cuando empecé a descubrir esos libros era así como, somos animales. No es que nunca lo hubiera visto, pero me fascinaba. Ya como dice Dayan, ya más viejo, dije, no, pues realmente como animales sí somos malos. Entonces no, me quedo con las otras especies. Pero sí pensé en estudiar definitivamente algo de STEM, sin saber que era STEM en ese entonces. Y cuando decidiste estudiar veterinaria, ¿sabías más o menos a lo que ibas? ¿Te esperabas algo más como la naturaleza y la vida silvestre de la que estabas enamorado? ¿O ibas con esa idea que creo que aún es muy común de trabajar con mascotas? Interesante. No, les cuento, esto es bien interesante. Cuando yo empecé a estudiar veterinaria, a mí siempre me gustaron las cosas, como les digo, como bien de la naturaleza. Cuando era chiquito me gustaban mucho los anfibios, los reptiles, los dinosaurios. Voy a volver a decir que fue una gran fortuna tener los papás que tengo, porque yo vivía en algunas áreas medio rurales de Amatitlán y algunas zonas de Zacatepeques, entonces caminaba del colegio para la casa, y siempre llegaba con un sapo, con un escarabajote o con una culebra, y mis papás nunca me hicieron como, sino más bien de, otro sapo, otra culebra. Siempre me gustó Acostumbrados. mucho eso. Sí, no, una maravilla eso, no, la agradezco mucho, realmente agradezco mucho eso. Y pues cuando empecé a estudiar veterinaria, digamos que uno de los sueños que tenía era como yo quiero ser veterinario zoológico y quiero cuidar un herpetario, y eso era como los reptiles y los anfibios. Luego durante la carrera empecé a ver también la parte de los mamíferos y me gustaron. Digamos, me encantan los perros, me encantan los gatos. Siempre me gustaron y la parte de la medicina como tal, la aplicación de la medicina y entender la medicina me gustó. Sí me gustó la veterinaria. Sin embargo, siempre tiré hacia la parte de silvestres y, como les digo, siempre pensé y quería ser un veterinario zoológico. Y me empecé a involucrar en las cuestiones que tenían que ver con manejo de vida silvestre, con medicina de vida silvestre. Y pues terminé siguiendo esa línea más naturalista, voy a decir. Me gustaba el comportamiento de los animales y pensar en enfermedades en vida silvestre. Terminé dando clases de eso y luego terminé trabajando en eso como tal. Y en algún momento de mi vida me ofrecieron un trabajo en un zoológico y ya en ese momento decidí que no era eso lo que quería. No los animales en la jaula, no los animales en la colección, sino ver allá afuera. Tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos de vida silvestre, estuve involucrado en un proyecto de jaguares hace muchos años, de monos arahuates también en la selva, y pues llegué a tocar ese pedacito que describe Rodríguez Macal del Paso Caballos y eso alguna vez en mi vida. Ahí fue donde hice el boom de pues, la veterinaria, la biología, la medicina, la conservación, las enfermedades, pues todos son uno. Y ahí después de eso me brinqué a donde estoy ahora, estudiando enfermedades en el contexto de ese completo. O sea que después de todo, en tu propio camino llegaste a la biología, ¿no? Sí, justamente es bonito eso. Yo tengo muchos amigos biólogos, me encanta el trabajo de los biólogos, nos llevamos muy bien y tengo casi que hermanos biólogos y siempre hicimos esa broma cuando éramos mucho más jóvenes. Chica, vos sos tan buen veterinario que pareces biólogo, es como, pues gracias, y al revés, ¿no? Me fascinaba eso porque yo trabajaba más en el ambiente biológico que médico como tal. Entonces sí, yo creo que, pues al final yo no creo en el destino y esas cosas, pero creo que uno cuando desenvuelve y se desenvuelve en lo que es, uno termina donde tiene que estar. No sé, yo siempre hago esa analogía de que cuando nace una tortuga, o nace una araña, o nace algo, no le dicen, bueno, vos qué vas a hacer en la vida, él ya es. Yo creo que nosotros también. Tristemente creo que la sociedad nos va moldeando y nos va quitando cosas, pero cuando uno es y realmente se mueve en lo que es, uno termina estando donde tiene que estar. Entonces yo creo que, no estoy seguro porque todavía sigo caminando el camino, pero creo que me funcionó. Creo que ahí voy. Y profesionalmente hablando, ya viendo el trabajo en campo y vida silvestre, tal vez va a sonar a pregunta ignorante, pero ¿cuál es la diferencia entre un biólogo y un veterinario en trabajo con vida silvestre? Es una buena pregunta y es compleja. La verdad es que no tengo una respuesta para eso. Te voy a decir que he trabajado en esos ámbitos. Creo que se define más bien por, voy a decir, el conocimiento que uno tiene, no capacidades. Un biólogo y un veterinario
dependiendo, es el equivalente a qué es más competente, un boxeador o un luchador. La respuesta correcta es depende, ¿van a boxear o van a luchar? ¿Sí? Creo que los biólogos y los veterinarios en el ámbito silvestre tenemos competencias cada uno y somos muy buenos cada uno en lo que hacemos particularmente. Digamos, si a mí me pones a trabajar en el ámbito de biología, sobre todo en las partes especializadas, digamos, por ejemplo, las arañas, yo sé que eso te va a gustar, o las ranas y esas cosas, ellos son mucho más competentes en esa línea que cualquier veterinario, eso es innegable. Los veterinarios, los que nos gusta este rollo de vida silvestre, sabemos algo de las cosas. Sin embargo, si te volteas hacia el lado eminentemente médico de enfermedades, si discutimos la parte de epidemiología de una enfermedad, por ejemplo, los biólogos están un poco en desventaja, no porque no puedan y no sepan, porque la EPI y la ECO son idénticas. De hecho, la ecología es lo que manda todo. Sin embargo, en su formación profesional no adquirieron esos conceptos de transmisibilidad, todo lo que estamos viendo ahorita en la pandemia. No lo tienen y eso creo que es la diferencia real cuando estamos haciendo la aplicación ahí afuera. Y de ahí nace justamente estos conceptos que se están usando ahora, que lo hemos visto desde hace mucho tiempo los que trabajamos en ecología, del concepto de una sola salud, ¿no? De que una sola salud todo está interconectado y por lo tanto todos deberíamos de trabajar en conjunto en lo mismo. Yo no puedo trabajar y no puedo hacer proyectos si no estoy bien acompañado de un buen biólogo o bióloga, de una buena antropóloga o antropólogo, de un buen matemático, de un buen economista, de un buen médico, porque si no solo lo veo una dimensión de así chiquito y todo es multifractal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que nos enseñaron básicamente. Básicamente. No veo como, siempre ha habido como una pugna, había una pugna cuando yo era muy jovencito de que ¿qué sos biólogo o veterinario? ¿Por qué estás trabajando con serpientes? Y es como, pues yo puedo trabajar con lo que yo quiera, no necesariamente, si yo no soy biólogo, no soy biólogo. Y el biólogo que quiere trabajar la parte de enfermedades, ¿por qué no va a trabajar la parte de enfermedades? Siempre y cuando tengamos a alguien que nos eche la pala y que hagamos las cosas, digamos, ética y correctamente, ¿por qué no? Entonces yo no veo gran diferencia en los ámbitos de acción. Prefiero llamarnos naturalistas, manejadores de vida silvestre, ¿sí? Con conocimientos diferentes, diría yo. Dato curioso. Naturalistas, filósofos de la naturaleza, ¿te recuerda a tus libros de ciencia e historia? Pero, ¿por qué ya no se usa tanto este término? ¿Cómo pasamos de términos como estos a decir científicos? La palabra científico se originó apenas en 1833, hace menos de 200 años. Antes de 1800, los personajes que hoy estudiamos como famosos científicos de su época solían tener otras profesiones y era en sus tiempos libres que hacían experimentos. Por ejemplo, Antoine Lavoisier, hoy conocido como el químico que describió el oxígeno e hidrógeno y contribuyó a la creación de la tabla periódica, era en realidad el contador de la realeza. Anthony van Leeuwenhoek, el inventor del microscopio, era un mercader de textiles. Sin embargo, en los 1800, las distintas ramas de la ciencia ya se empezaban a especializar más y más y los términos cultivador de ciencia o filósofo de la naturaleza ya quedaban demasiado amplios y, aceptémoslo, demasiado largos, y no aplicaban a todos por igual. Esos pasatiempos científicos que nacieron de la curiosidad comenzaban a convertirse en las profesiones que conocemos hoy día. Debido a esto, y tomando como referencia los términos de artista y economista y todas las demás profesiones que ya tenían una palabra, en junio de 1833, el británico William Whewell propone el término, en inglés, scientist, como analogía a artist, para englobar a todas las ramas de la ciencia, las cuales también deberían de modificarse y terminar en ist. Es decir, en vez de physician, que era lo común en la época, ahora era physicist, o chemist, para decir físico y químico. Y sí, naturalista también termina en IST, pero ese término era un intento traducido del alemán que a Whewell no le parecía. Como toda propuesta para modificar el lenguaje, esta no fue rápidamente aceptada. Pero aquí estamos 188 años después utilizándola. ¿Y cómo llegaste a esto de la epidemiología? Nos contaste un poquito que trabajaste con jaguares, con zaraguates, y ahora que llevas tantos años trabajando con la rabia, ¿cómo fue ese camino? Sí, bueno, esa es una historia chilera, porque, digamos, originalmente en el mundo veterinario siempre me gustó la parte de la medicina, lo que les decía, ahora las enfermedades siempre me parecieron interesantes desde la visión del fenómeno, ¿verdad? Cómo se mueven, digamos, los virus y las bacterias para mí son fascinantes, los parásitos me parecen súper fascinantes, porque como
como entes y como comunidades, hacen cosas tan fabulosas como mantenernos encerrados en una casa ahorita. Sin embargo, en la aplicación clínica como tal, les voy a ser muy franco, a mí la clínica no me gusta. Nunca me gustó la clínica, esa idea de tener que dar un servicio para curar un animalito per se, no me gusta. Me gusta que un animal esté sano y ver los ojos de la gente cuando se cura, eso me fascina. Poder atender a gente para decirle, no, pues mire, lo que pasa es que le está dando de comer cosas que no debe comer y solo cambiándose lo mejora, me gusta. Pero la clínica como tal no me gusta, me gustan las enfermedades. Entonces yo me dedicaba más bien a dar clases y a entender esto de cómo funciona la naturaleza. En algún momento brinqué a estos proyectos de conservación, de tratar de entender cosas que los biólogos entienden mejor que yo, ámbito de hogar y esto. Y ya para ese entonces estudiaba la maestría de manejo de vida silvestre, ecología. Y entonces, digamos que me empezó a caer en la cabeza el concepto de, bueno, la ecología y la epidemiología son iguales. Porque en EPI aprendes esos conceptos de población, de incidencia, lo mismo que se utiliza en ecología, lo mismo. Y entonces trabajé con este rollo de la selva, los animales, y cuando regresé al mundo real, no tan bonito, fuera de la selva, pues tenía que comer, ¿no? Básicamente que comer. Y pues empezaron a aparecer estos proyectos. Digamos, regresé de la selva, regresé a dar clases. Y me gusta dar clases, me gusta mucho dar clases. Sin embargo, digamos que en ese momento particular, la docencia no me llenaba. Y apareció la oportunidad así fugaz de, bueno, hay un proyecto pequeñito de 6 meses para buscar enfermedades en murciélagos. Yo trabajaba muy fuerte con murciélagos en ese entonces ya. Y pues el que es ahora mi jefe me contactó y me dijo, mira, hay un proyecto corto de 6 meses. Es para buscar bichos de murciélagos. Básicamente es capturar murciélagos, tomar muestras biológicas, anestesiar, lo que vos sabes hacer. Pan comido. ¿Me interesa? Y pues renuncié al trabajo que tenía de docente en la USAC y me moví para esto. Y ahí empecé a codearme y empecé a conocer gente que sí trabajaba en el ámbito epidemiológico real, que trataba de entender las enfermedades desde la perspectiva de ecología, cómo se movían, cuál era la probabilidad de que se volvieran pandémicas, la zoonosis, el boom. Me enamoró. Me enamoró. Y entonces hice mis 6 meses con mi proyectito de murciélagos, encontrando cosas, y en esa búsqueda pues empecé a leer un poco más la realidad de Guatemala desde la perspectiva de la enfermedad, ¿sí? Y una de las lecturas que hice fue, la gente en Guatemala se está muriendo de rabia y la rabia está casi controlada en el mundo. ¿Por qué? Y bueno, pues empezamos a pegar proyectos para conseguir fondos para investigar y seguimos trabajando con los reservorios primarios de rabia, que son los murciélagos. ¿Sí? Desde la perspectiva de ecología, el reservorio es el que mantiene o es el espacio físico u hospedero, ¿sí? Alguna criatura viva en donde un virus o una bacteria se mantiene y se perpetúa, ¿sí? Básicamente, hay virus y bacterias que utilizan una especie particular como reservorio, hay virus, bacterias y parásitos que utilizan grupos taxonómicos como reservorios, ¿sí? Entonces, un reservorio es el sitio ecológico en donde se mantiene y prevalece una enfermedad. Básicamente, es fácil de identificar, entre comillas, porque si lo removemos, desaparece. Por ejemplo, les pongo un ejemplo bien clásico y que me gusta discutir con mis estudiantes, toxoplasmosis, este famoso parásito de los gatos y que las mujeres embarazadas y que deja ciego y todo este rollo y que no toque a los gatos, esas cosas. ¿Cuál es el reservorio natural de tox? La gente siempre, bueno, tengo los grupos que están a favor de los gatos y dicen que los gatos no tienen nada que ver. Está la gente del otro lado que odia a los gatos y dice que los gatos son los culpables de todo y les digo, ok, hagamos una cosa, si yo extingo a todos los gatos del mundo, ¿se acaba la toxo? No. Los gatos son uno de los reservorios naturales, pero la toxo también está en los tigres, los pumas, están los félidos en general. Los reservorios son los félidos. ¿Por qué? Porque toxo únicamente se vuelve infectivo a través del paso de una parte específica de su ciclo evolutivo en el intestino de un félido. Si yo quito todos los félidos del mundo, lo más probable es que toxo va a evolucionar y va a buscar otro reservorio, pero hipotéticamente si los quito a todos, desaparece la toxo, ¿sí? Entonces por ahí va el concepto de reservorio. Ok, entonces les decía, empecé a leer más la realidad de Guatemala y decidí que era una buena idea y que definitivamente era la mejor idea tratar de enfocar mis esfuerzos y lo que estaba haciendo para tratar de entender las enfermedades, empezando por enfermedades como rabia, para tratar de que ya no tanto que no existiera, no podemos extinguir una enfermedad, sí la podemos erradicar, pero no extinguir, sino evitar
que la enfermedad siguiera dañando a la gente. Ahí es donde entro a la parte otra vez de regreso y digo, bueno, pues al final el animal humano sí me interesa. Y lo empecé a ver porque cuando empezamos a trabajar pesado con rabia, vimos que el problema real de rabia en Guatemala no eran los murciélagos, no eran los reservorios silvestres, que básicamente son quirópteros y carnívoros, sino que eran los perros. Entonces empezamos a hacer estudios de por qué seguimos teniendo rabia, pese a que todo el mundo la está controlando. Bueno, por lo menos las Américas. Todavía hay rabia en África y en Asia, pero en las Américas básicamente quedamos Haití, la Dominicana, Ecuador y Guatemala, que sigue teniendo gente que se muere por rabia de perro. De ahí el resto de América está limpio. ¿Por qué? Pues ya terminé yo haciendo esto y ahora me dedico a eso, a tratar de entender por qué y tratar de dar solución al por qué. Es bastante más largo y arduo de lo que esperaba al principio, pero es bastante más gratificante también. Eso particularmente con rabia, ¿sí? Luego hay otro montón de zonas. Creo que todos hemos escuchado la rabia en algún momento, pero no sé si podríamos aclarar o pues dar una descripción general de qué es la rabia para antes de proseguir. Claro, buenísimo, buenísimo. Esto es la clásica. Todos los que trabajamos con rabia empezamos siempre diciendo, la rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso central. Entonces, sí, básicamente la rabia es una enfermedad causada por un virus, bueno, por un grupo de virus, los lisavirus, pero la que circula en América es causada por una especie, que es el virus de rabia clásico, y que ha brincado entre especies, y que originalmente de su reservorio natural, que eran los quirópteros, brincó hacia otras especies y ahora tiene otros reservorios, principalmente carnívoros, lo que les decía, ¿verdad? Zorros, mapache, isotes. Bueno, en las Américas hay un reservorios súper interesantes, como en Brasil los monos, una especie de mono que es reservorio de rabia y estos monos transmiten rabia. Sin embargo, carnívoros y murciélagos, ¿verdad? No tiene nada que ver con las ratas, olvídense de las ratas y los ratones, nada que ver con rabia, no hacen nada con rabia, cuidado con eso. Los tacuacines tampoco, son los quirópteros y los carnívoros. Y entonces rabia es un virus ancestral muy, muy antiguo que coevolucionó con los murciélagos, ha estado con nosotros desde siempre. Y acá en las Américas siempre hemos tenido los virus asociados a murciélagos. Rabia tiene una característica muy particular como virus, y es que la mortalidad es, antes se decía del 100%, ahora decimos del 99%. Y se los pongo en este contexto, digamos. Piensen en el virus o en la enfermedad que más miedo les causa o que más ruido les da en la cabeza. Por ejemplo, la peste, el ébola, no sé, el COVID o el SARS, cualquiera de esos. Digamos, si ponemos si se enferman 10 personas de o ébola suena así como a película, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ébola, si se enferman 10 personas, se mueren entre 5 o 6. ¿Sí? En las peores cepas, 7 tal vez, pero 5 o 6 es bastante malo. Es bastante malo. Hanta mata más o menos de esos 10, unos 4, a veces 5, 4 o 5. Leptospira, que es bacteriana, que es bien agresiva, bien incisiva, matará unos 3 o 4. El peor virus de la gripe que ha habido, de la peste, mataba 6. Rabia mata 10 de 10. 10 de 10. Si te enfermas, te morís. Y ese es el gran, digamos, peso que tiene rabia como enfermedad, como virus y como plaga de la humanidad. Afortunadamente no tiene la capacidad infecciosa que tienen todos estos otros que les mencioné. Sin embargo, mata, y mata feo. La rabia que está asociada a perros, que al final, digamos, brincó de sus reservorios carnívoros al perro y a la región de las Américas. La hipótesis más convincente hasta la fecha es que vinieron con los europeos, no la teníamos, entró con los perros europeos cuando lo conquistaron y se estableció en toda la región. El problema con el virus de rabia con los perros es que los perros viven con nosotros. Entonces la posibilidad de que nos contagien es súper alta, súper, súper, súper alta. No sé, la parte más dramática de rabia es que la mayor parte de las personas que mueren en el mundo mueren más o menos, digamos, es bien difícil saber la carga de enfermedad porque no se reporta en todos lados, sino todos los países tienen la capacidad de reportar. Pero se estima que son cerca de 60,000 personas al año que mueren por rabia. No que se exponen, que mueren. Porque la rabia es bien prevenible. Si a mí me muerde un perro rabioso, un animal rabioso, se me pone la vacuna, no me muero. ¿Sí? El problema es que el acceso a la vacuna es súper limitado, la gente no sabe nada de rabia, la gente no la busca, la gente le tiene miedo a las vacunas, la gente no piensa que su perro puede infectarlos o matarlos, y podemos hablar de esos estudios en el mundo y los que hemos hecho en Guatemala. Entonces la gente se muere porque es una enfermedad muy lenta. Si me muerde un animal rabioso, para que empiece a mostrar síntomas pasarán 8 semanas, más o menos. Entonces la gente no piensa que si me muerde algo y no pasó nada, entonces no buscan ayuda y los primeros síntomas de rabia realmente son muy
inespecíficos es como se me duerme la mano donde me mordió, siento una cosa extraña en el brazo donde me mordió. Cuando eso pasa, estás muerto, estás muerto. Ya dentro del sistema nervioso central no puedes hacer nada. Históricamente, desde que se ha estudiado rabia, que es probablemente la zoonosis más antigua que se conoce o que está descrita, digamos, está desde el tiempo de los sumerios y los babilonios, que decían que los perros perdían la cabeza y que atacaban, y que atacaban, la gente sufría y se volvían zombies y eso. Siempre lo hemos sabido. Cuando eso ocurre, justamente ya no se puede hacer nada. Y les decía que históricamente, a lo largo de todo lo que se ha documentado, hay una persona que ha sobrevivido a rabia. Una. Han habido más sobrevivientes. Pues, digamos, esta única persona, que fue en Estados Unidos, en Milwaukee, fue una niña en aquel entonces que agarró un murciélago en el piso, de esos insectívoros chiquitos que parecen ronrones. Ahí no hay vampiros, ¿eh? Y la mordió en un dedo, no se dieron cuenta porque esas mordidas, los que trabajamos con murciélagos sabemos que son muy boquitas, no parece nada, le infectó. Ella no tenía vacuna de rabia, no le pusieron nada, la pusieron en coma, un protocolo que todavía se utiliza para tratar de salvar gente, y sobrevivió. Pasó mucho tiempo en silla de ruedas, secuelas nerviosas, pero está bien ahora. La vi hace un par de años en un congreso de rabia, fue a presentar y se ve como una persona normal. Después de eso, hasta la fecha hay 36 o 37 personas documentadas que han sobrevivido a la enfermedad, pero que salieron de la enfermedad y murieron poco tiempo después por secuelas, o sobrevivieron pero cambiaron como de reino, pasaron de animal a vegetal, sus funciones básicas destrozadas. Entonces, básicamente por eso decimos que rabia es 100% mortal, aunque estadísticamente es 99% mortal. Entonces, eso es rabia. Wow, qué fuerte. Y ahorita que mencionaste lo de las vacunas, te quería preguntar, cabal ligado a lo que decías antes de lo que sabemos diferente los biólogos y los veterinarios. Ahí sí mi pregunta de ignorante y un poco de vergüenza, porque de plano estoy 10 años muy tarde para preguntarla. Te mordió algo. No, pero digamos, en mi pregrado yo sí, la mayoría de mis giras de ecología trabajé con murciélagos y recuerdo que solo, pues en algunas ocasiones sí nos pedían que por lo menos intentáramos, ¿no? Tener la vacuna, vacunarnos antes de la gira. Y me recuerdo que sí lo hice y el mismo que me vacunó me dijo así como, te la voy a poner porque te lo están pidiendo, pero realmente no pasa nada. Si algo te muerde, venís de inmediato y pues es otro proceso, ¿no? Pero yo nunca averigüé más. No sé si nos puedes contar más a detalle cómo es lo de la vacuna, por qué no es solo una, por qué no sirve tanto si te la pones antes o en qué momento, cómo deberíamos de actuar adecuadamente. Claro, mira, eso es bien interesante. Eso es bien interesante y es donde entra la parte de la ecología de la enfermedad y la epidemiología de la enfermedad. Digamos, sabemos que hoy por hoy las vacunas de rabia son muy seguras. Al inicio de los tiempos, digamos, estamos hablando de Luis Pasteur, que fue el desarrollador de la vacuna, que lo hacía con médula espinal de conejo, infectaba a los conejos de rabia, diseccionaba la médula porque sabía que se movía por ahí, hacía como un zoom acelerado y eso se lo inyectaba a los animales primero y luego a la gente. Digamos, son esas cosas que hoy no podrían pasar por un comité de ética, de investigación, porque nunca se lo hubieran dejado, nunca yo no lo hubiera dejado. Sin embargo, esos procesos han salvado millones de vidas, millones de vidas. Cuando iniciaron las vacunas, siempre fueron muy seguras desde la perspectiva de que producían inmunidad y que salvaban, pero en ese entonces, pues, la reversión del virus era complicada, producía encefalitis, a veces estaba rabia, entonces a la gente le da todavía mucho miedo y todavía escucho comentarios relacionados a eso. Sin embargo, hoy son vacunas de cultivo celular y son muy seguras. El problema es que en términos comerciales no es rentable porque el mercado es muy limitado. ¿Quién compra vacunas para rabia? Los países que tienen rabia. ¿Quiénes tienen rabia? La India es el país que más rabia tiene. Ellos producen sus propias vacunas. África no produce sus propias vacunas. La mayor parte de la gente muere en la parte asiática, India, Asia y África, pero la mayor parte de los productores de vacuna contra rabia la venden a África. En nuestro caso particular, como las Américas está casi libre, comprar vacunas de rabia es bien complejo. No hay tanta producción y tenemos que competir con ellos. Sí hay, pero es bastante limitado. Entonces aquí vienen dos cosas importantes del caso que pusiste. Número uno, las vacunas se utilizan solo, o en general se utilizan post-exposición, porque no tenemos una gran cantidad y digamos que, entre comillas, no las queremos desperdiciar. Queremos usarlas en una persona que estuvo expuesta al virus de rabia y que se va a salvar. No queremos usarla en alguien que probablemente nunca se va a exponer y que cuando la vacuna se necesite no está allá. ¿Sí? Las vacunas tienen un costo. Afortunadamente, hasta la fecha, el Estado sigue subsidiando eso y la vacuna es gratis para la población cuando hay, obviamente.
Entonces, ¿cómo funciona? Sí, yo me puedo vacunar antes de estar expuesto al virus de rabia y lo que consigo es generar memoria inmunológica. Cuando me pongo 2 vacunas, bueno, ahora son 2 vacunas. Históricamente, como se hacía este protocolo de Pasteur y después a Influenza Lida Palacios, que eran otros investigadores sudamericanos, peruanos muy buenos, era un montón de vacunas con dosis muy pequeñas y te las ponían intradérmicas para generar inmunidad. Porque el virus de rabia se mueve por las vainas nerviosas, no va por la sangre, va por las vainas nerviosas, entonces la inmunidad tardaba en aquel entonces un montón. Entonces, yo asumo que ustedes no pasaron por eso, pero yo todavía caché esa línea de... En mi caso fueron solo 7, nos ponían 7 vacunas intradérmicas alrededor del ombligo, y originalmente eran 21, después pasaron a 14, luego a 7, y ahora es una maravilla de preexposición, 2 vacunas intramusculares, y posexposición, 3 vacunas intramusculares que nos duelen. ¿Por qué nos ponemos antes? ¿Por qué te dijo el doctor antes? Porque tienes razón, te ponen la vacuna, y de todas formas, si te expones, tienes que volverte a vacunar. Tienes que volverte a vacunar. Porque lo único que queremos hacer con la preexposición es que haya una memoria inmunológica y que le dé tiempo a tu organismo de generar anticuerpos rápidos, de ganarle la carrera al virus. El virus se mueve por las vainas nerviosas, entonces se mueve lento. Y aquí viene otro dato interesante. La mayor parte de los afectados por rabia en el mundo son niños. Son niños. La mayor parte de los muertos en el mundo son niños. Estamos hablando de 12 años para abajo, 15 años para abajo. ¿Por qué? Porque son los más susceptibles a que los muerdan los perros, son más chiquititos. Segundo, porque como se mueve en términos físicos, digamos, si a mí me muerde un perro un pie, para que me llegue al sistema nervioso central, le toma tiempo moverse para arriba. De un niñito chiquito que mide menos de 1 metro, el virus se mueve mucho más rápido. Por eso las mordeduras en la cara, por ejemplo, son muy riesgosas, porque el sistema nervioso central está aquí atrás. Si me muerden un ojo, ¡pum! O sea, el periodo de incubación es rapidísimo. Entonces, lo que queremos es ganarle tiempo al virus. Por eso te las ponen antes. Sin embargo, eso se hace solo con los grupos de riesgo, porque no es rentable. Grupos de riesgo me refiero a, por ejemplo, el Perú. El Perú ya casi no tiene virus de rabia circulando en perros. Han tenido algunas reemergencias últimamente en el Cusco, en toda esta zona que está pegada a la frontera con Bolivia justamente, pero ellos tienen mucha rabia de vampiro. Los vampiros siguen siendo el reservorio más grande de rabia en toda Latinoamérica. Y en las poblaciones amazónicas que están en el Brasil, en el Perú, toda esta franja amazónica, en una parte pequeña ahí, bueno, no es tan pequeña, es bastante grande, pero las poblaciones son pequeñas y ellos viven aislados en la selva y ellos los atacan los vampiros. Han habido brotes gigantes, madre de Dios, Trenocha, que han muerto muchos niños y muchas personas porque los muerden los vampiros. Entonces lo que hacen es que ellos sí los vacunan antes, porque ellos no tienen chance, digamos, estamos hablando de una población que para salir a buscar una vacuna, si es que hay, te toma 3 días en una canoa atravesando tributarios del Amazonas, entonces se van a morir, se van a morir. Ahí funciona. En nuestro sistema, donde la rabia es por perro, en términos reales y de epidemiología, es más rentable y más eficiente eliminar la rabia en el perro, vacunando al perro, no vacunando a las personas. En ningún país del mundo se vacuna a las personas para eliminar rabia. Podemos vacunar a todo el mundo, pero si tenemos rabia en el perro, la rabia se va a mantener por siempre. Entonces hay que acabarla en el perro. No acabar al perro, conste, eso no funciona. Hay que acabar la rabia, vacunar a los perros. Así funciona, así funciona. Y tengo una pregunta, porque yo hace ya como unos 6 años tal vez, hablé con una señora que me dijo que ella había trabajado no sé cuántos años con murciélagos y que nunca se había puesto la vacuna para la rabia. Y me contaba que son pocos los murciélagos que realmente transmiten la rabia. Y luego tú nos estás contando que esta niña que sobrevivió fue un insectívoro, un frutero. Sí, Un insectívoro, un pequeñito, sí. El que la mordió. Entonces, realmente, ¿qué tanto nos tenemos que cuidar uno de los murciélagos, por así decirlo? Mira, lo voy a poner así, es una ruleta, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Te la quieres jugar y que te dé rabia? Si te da, te vas a morir. Simple. Ahora, la prevalencia de la enfermedad en las poblaciones de murciélagos es muy variable. Digamos, nosotros hicimos varios estudios. En este que les conté que empecé con 6 meses, duró años, y trabajamos muchísimas poblaciones de murciélagos buscando virus y bacterias, empezando por rabia. Y les puedo decir que en las poblaciones de Guatemala, por lo menos en las franjas de la costa sur, occidente y el norte, la prevalencia es bien baja, es bien baja. Es decir, el virus circula poco en las poblaciones de murciélagos, ¿sí? Sin embargo, en la franja donde hay vampiros, Desmodus, solo Desmodus, vampiro común, las otras dos especies de vampiro en Guatemala, bueno,
En Guatemala solo hay 2 de 3 reportadas, yo estoy seguro que están los 3, pero no le he podido poner. Pero digamos que Desmodus, que es el que más se alimenta de ganado, porque es más generalista, tiene una prevalencia de rabia bastante más alta. Esto sí es bien ecológico. Hay varios estudios que han hecho gente como Daniel Stryker, grande en Perú y en Brasil. Hay varios grupos que han trabajado eso, nosotros queremos hacer algo similar acá. Pero ellos ya demostraron que la prevalencia de la enfermedad, del virus circulando en las poblaciones de murciélagos es muy baja, porque los adultos son inmunes porque han estado con el virus, ¿sí? Los que están susceptibles a enfermarse y a transmitir la enfermedad son los jovencitos, ¿sí? Los chiquititos. Cuando se hace control de vampiros, yo no sé si ustedes saben eso, pero es una práctica muy común en Latinoamérica que para controlar a los vampiros que están atacando al ganado, porque producen rabia en el ganado, pero no solo rabia, sino que el vampiro cuando ataca al ganado toma la sangre, entonces hay anemias, baja la producción, daña la piel, ya no pueden vender el cuero. Es económico, es un problema económico desde la perspectiva eminentemente agrícola. No lo ven como un problema de salud pública, que es un problema de salud pública. Pero entonces lo que hacen es que para controlar las poblaciones de vampiro entendieron en algún momento que alguien hizo un estudio, esos fueron biólogos que constan, entendieron que socialmente los murciélagos son de grupo y se acicalan entre ellos. Entonces lo que hacen es que untan a los vampiros con un anticoagulante, una pasta. El vampiro llega a la cueva y acicálame, acicálame. El otro vampiro lo acicala lamiéndolo, se traga el anticoagulante y se muere. Hay un montón de estudios que demuestran de que por cada animal untado se pueden morir hasta 20 de los animales de la colonia. Y así es como los controlan. ¿Sí? Bonito, terrible. Ok, ¿qué consecuencias tiene? Daniel Stryker y su grupo hicieron un buen estudio en Perú, hicieron un monitoreo durante años de un montón de colonias y vieron diferentes categorías de manejo, ¿verdad? Colonias con control, donde les untaban, colonias que quemaban, metían fuego, que también lo hacen aquí en Guatemala. Estas 2 cosas las hacen en Guatemala. Y las otras donde no hacían nada. El virus de rabia se mantenía mucho más bajo donde no hacían nada que en las que eran controladas. Y luego descubrieron por qué. Es fácil, los chiquititos no participan en la interacción social, no acicalan, no lamen, entonces matan a todos los adultos y los pequeñitos empiezan a salir a comer. Estos chiquititos son los que se infectan y son los que transmiten rabia. Entonces, linealmente, cuando hacen esto, después viene un brote de rabia. ¡Pum! Que lo vimos acá. Entonces, digamos que este tipo de cosas son las que tenemos que entender y saber cuando hablamos de murciélagos. Esto es muy particular para el murciélago vampiro, para Desmodus en particular. Sin embargo, sí hay variantes de virus de rabia asociadas a especies específicas. Los insectívoros principalmente, Myotis, Septicus, todos estos tienen su propio virus de rabia. ¿Me vacuno o no me vacuno? Voy a seguir diciendo, la prevalencia es baja. No tenemos evidencia de que circule muchísimo virus de rabia, afortunadamente. Sin embargo, sigue siendo la fichita, ¿verdad? ¿Qué pasa si tiene? ¿Te vas a ir a vacunar cuando tengas síntomas? Esto es malo. Es muy tarde. Vas a dejar que, bueno, en el caso de los perros pasa lo mismo. La mayor parte, si no todos, bueno, de hecho todas las muertes por rabia son prevenibles. Si te muerde un animal rabioso y te ponen la vacuna, no te mueres. ¿Por qué son los niños los más afectados? Regreso al tamaño y segundo, porque los niños no dicen las cosas o no los vacunan porque les duelen. Hay varios casos documentados en el mundo y les cuento los casos de Guatemala. Todos son icónicos para mí. Todas las muertes son prevenibles, no deberían de haber pasado. Y las de los niños son más dramáticas. Uno de los niños que más recuerdo, 11 años, Cornelio. Él cayó en el hospital de Quetzaltenango con síntomas. Los médicos pensaban que tenía un tumor en el cerebro porque andaba inconexo y eso. Nadie pensó que tenía rabia y resultó que tenía rabia. Cuando regresaron y vieron la historia, pues nunca asociaron que lo había mordido un perro y obviamente lo mordió un perro. Terrible, ese niño se pudo haber salvado. Una niña de una aldea que también terminó en uno de los hospitales regionales, a ella la mordió un perro, la mamá la llevó a un puesto de salud, no a un centro de salud. Las vacunas solo están en los centros de salud, no están en el primer nivel de atención, están en el 2. La llevó al puesto de vacunación, la enfermera muy conscientemente le dijo que debería llevarla a vacunar al centro, ¿sí? Le quedaba muy lejos, la señora llevó a la niña, le pusieron una vacuna, la niña lloró terrible y la señora en su imaginario pues ya está vacunada, no se va a morir. Una sola vacuna no salva, tiene que ser el esquema completo. Y pues la niña 6 semanas, 7 semanas, a un bracito inmovilizado donde la había morido, la llevaron otra vez al centro de salud y ya estaba mal. Entonces, ¿vacunarse? Sí, se tiene que vacunar. Digamos que la gente debería tener el conocimiento suficiente de que estamos en un país endémico a rabia por perro, estamos en un país mega diverso donde tenemos más de 100 especies de murciélagos, de las cuales fácil, el 10% podría ser potencialmente desarrollar la enfermedad.
¿Te la querés jugar? Yo me enfocaría, obviamente los estudiantes de biología, los biólogos tienen que saber esto, la gente que trabaja con reservorios tiene que saber esto. Sin embargo, creo que la población general es la que más debería saber. Porque los grupos ocupacionalmente expuestos existen, ¿sí? La gente que trabaja con estos, sin embargo, no es la población que está más en riesgo. Está más en riesgo ese niño que está en una aldea, que está lejísimo de un centro de salud, que no habla español, que no entiende las enfermedades y que los papás tampoco, y que el sistema nunca los captó. Y que va a morir por el simple hecho de que no sabe y en su imaginario no existe la enfermedad y que el perrito que tiene, desde muy cachorro, le puede transmitir algo que lo va a matar. A eso es hacia donde va la línea de investigación que nosotros hacemos. Lograr que esto pase, que esto trascienda, que la población tenga esta información, que sepa que hay algo ahí que está mal y que se puede prevenir. Vacune a su perro, si su perro está vacunado no se enferma y no se muere y no lo mata. Y hacia ese lado vamos. Entonces, respondiendo a la pregunta de la vacuna, sí, por supuesto que puedes pasar. Tenemos gente famosa como Rodrigo Medellín, como toda esta gente que trabaja con murciélagos, que ahí está. Estoy seguro que los han mordido 1000 veces los murciélagos, y ahí están. Y luego están los, no sé, voy a llamarle las fichas de fortuna. Hay varios estudios que demuestran, por ejemplo, que a esta gente que trabaja con focas, a los esquimales, las focas tienen sus propios virus de rabia que son transmitidos por los zorros y los lobos y toda esa parte del Ártico. Y han encontrado evidencia de que estas focas cuando les da rabia pues salen a la playa y son bien fáciles de matar y ya la matan, ¡pum, pum, pum, pum! Y las destazan. Han encontrado gente con anticuerpos de rabia que nunca han sido vacunados de rabia, es decir, se expusieron al virus obviamente por estas focas y están vivos. Lo mismo pasa en Perú, hay un montón de evidencia de estas gentes en las comunidades amazónicas que tienen anticuerpos contra rabia. O sea, se expusieron al virus, están vivos. ¿Qué pasó ahí? Esto es algo súper interesante para estudiar. Nosotros hicimos algún par de estudios similares acá, gente mordida por vampiro en comunidades, la costa sur, en el norte, no sé si lo saben, pero a la gente la muerden los vampiros. Los vampiros no dejan de comer. Entonces, trabajamos en una comunidad súper interesante que criaba cerdos, así como en comunidad. Tenía un solo corral y cada familia tenía sus puerquitos ahí. Y tuvieron un brote de peste porcina clásica, ¿sí? El cual de la porcina, una enfermedad muy mala. Y pues básicamente acabó con la población de cerdos. Cerca de ahí hay una cueva gigante con vampiros y otro montón de especies de murciélagos, pero los vampiros súper interesantes. Comían cerdos. Cuando se acabaron los cerdos empezaron a comerse a la gente. Súper interesante, un montón de gente mordida. Afortunadamente no rabia ahí. Pero puede pasar, puede pasar. Vacúnense. Esa es mi recomendación, vacúnense. Para el COVID y para la rabia. Sí, vacúnense. Hay que vacunarse. Las vacunas nos van a salvar la vida, siempre. Mencionaste que para prevenir la rabia realmente, y tomando en cuenta que al menos aquí en Guatemala es por los perros que existe, ¿verdad? O sea que a mayor prevalencia, ¿no? ¿Cómo es? Mira, el principal transmisor de rabia, Eso. de rabia a humanos es el perro. Se le conoce como rabia humana mediada por perro. Okay. En todo el mundo es lo que más mata a la gente por rabia, es el perro. En todo el mundo. En todo el mundo. Guatemala, obviamente. Entonces, tomando en cuenta este hecho, ¿qué tan es más fácil vacunar a un perro en el sentido de, dijiste que las vacunas para nosotros son más complicadas de conseguir, son más escasas? En el caso de los perros, estoy pensando en los perros callejeros exactamente, porque pues hay un montón en Guate. Y entonces me imagino que por lo mismo es que hay un montón de casos de rabia, como decías, en aldeas, con un niño que no sabe que está jugando con un perrito que tiene rabia porque pues es callejero y nadie lo vacunó nunca. Entonces, en esos casos, ¿qué se puede hacer? Mira, Dayan, qué buenísima observación. Hay varias cosas y eso es parte de los estudios que hacemos en mi grupo y es, ok, ¿qué es un perro callejero? ¿Qué es un perro callejero? En el sentido estricto, un perro callejero es un perro que está en la calle. No necesariamente es un perro que no tiene dueño. Nosotros los conocemos como perros ambulatorios. ¿Sí? En los estudios que hemos hecho, y estamos a punto de publicar eso, por cierto, se los voy a compartir cuando lo tenga, vimos que digamos, la población canina, el comportamiento de la población canina, la ecología de los perros en Guatemala, se asemeja mucho a lo que ocurre en otras comunidades y tiene sentido porque el perro básicamente es un lobo degenerado, nosotros lo degeneramos a un perro, ¿sí? Entonces, el perro depende de nosotros y el comportamiento del perro depende del comportamiento de las personas. La mayor parte de los perros que vemos en la calle tienen dueño, ¿sí? O tienen un dueño directo,
o son perros de la comunidad que alguien alimenta. La proporción de perros que están en la calle, que son realmente callejeros, que no dependen de nadie, es bien pequeña. Digamos, en Guatemala no existe el fenómeno de perros ferales. Los perros ferales, los animales ferales, las especies ferales, ustedes lo saben, son estas que se domestican, que no necesitan a nadie para sobrevivir. Sin embargo, los perros necesitan los recursos del ser humano. La basura, los refugios, desde el más salvaje, vamos a decir, hasta el falderito que sacan a orinar en la mañana. Entre el 70 y el 98% de los perros que miras en la calle tienen en Guatemala. No importa si es rural o es urbano. Mientras más rural, más chance hay de que el perro que mires en la calle tiene dueño, y mientras más urbano, un poco menos. El fenómeno de los perros salvajes o perros ferales ocurre en África, ocurre en Perú. En Perú, de hecho, hay unos casos impresionantes en Arequipa de perros que hacen cuevas, que se meten hay videos atacando llamas, atacando guanacos, metiéndose a la casa a robarse lechones. Esos sí son perros ferales. Acá en Guatemala todavía no llegamos a eso. No digo que no vaya a pasar, puede pasar. No hemos llegado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Justamente, ¿cuál es la población de perros que tenemos que inmunizar contra rabia? El algoritmo epidemiológico matemático dice que tenemos que tener inmunizado por lo menos al 70% de la población para que el virus detenga su circulación. Si logramos vacunar al 70% durante 3 años seguidos, se acaba la rabia. Fácil, ¿no? Guatemala tiene reportada su primera campaña de vacunación antirrábica masiva, que se desconoce, en 1954. Y en el 54. Fueron esfuerzos inconexos, aislados, no muy buenos, no muy bien planificados, una vacuna de mala calidad. Sin embargo, se empezó, porque ya la rabia estaba, en todas las Américas estaba bien regada. Pero fue en los 80s, fue en el 83 que OPS lanzó esta estrategia de la vacunación masiva y la eliminación de rabia en las Américas para el 90, y fue en el 83. Guatemala se adosó a eso. Se creó un programa nacional de rabia, se crearon las campañas de vacunación masivas, laboratorio de diagnóstico específico para vigilancia, formulación de vacunas, información, los cómics, una belleza. Toda Latinoamérica, toda América, de hecho, pero Latinoamérica fuerte. La BANCAN, la campaña de vacunación canina hermoso, 83. Guatemala empezó a vacunar en 84. Seguimos con rabia. No hemos logrado alcanzar el 70% de la población, 3 años seguidos. ¿Por qué? Eso es algo que estamos investigando, porque es bien fácil. ¿El 70% de cuánto? ¿Cuántos perros hay en Guatemala? Exacto. De hecho, si me preguntan a mí no lo sabemos, porque la dinámica de población es muy diferente. Las campañas de vacunación empezaron calculando más o menos a un perro por cada 7 personas, un perro por cada 9 personas, y decían, bueno, si hay 100 personas, pues esta cantidad de perros, y esa era como la meta, y hay que vacunar 70% de eso. Así se empezó. Y se hizo algo bueno. Realmente la campaña de vacunación del 84 para el 90 mejoró mucho. Digamos que la meta final era para el 2000. 2000, la rabia erradicada de las Américas. Para el 2000, Guatemala había logrado disminuir 90% los casos en humanos, 90% los casos reportados en perros, y en muchos países, pero pongamos a Guatemala porque aquí vivimos, ocurrió lo que se conoce como el fenómeno de víctima de su propio éxito, ¿verdad? La rabia desapareció del imaginario social, ya no habían perros con rabia en la calle, la gente dejó de morir, dejaron de vacunar y abandonamos. A partir del 2000 fue caída libre y pues la rabia se ha mantenido ahí. Entonces ahora estamos tratando de entender por qué la gente no vacuna. Bueno, una de las razones primarias es porque no existe en su imaginario. Yo les preguntaría a ustedes, que son jóvenes, ¿cuántas de ustedes han visto un perro rabioso en su vida? Es muy poco probable que lo hayan visto. Cuando yo era niño los miraba, y eso que yo no soy tan viejo, los miraba. Si le pregunto a uno de la gente en las comunidades, la gente lo recuerda. Yo hago muchas entrevistas en estos estudios y los viejitos siempre me dicen, mira usted, aquí macheteábamos a los chuchos. Si uno le pregunta a los jovencitos, es rabia. ¿Cuál rabia? Y pasan todos los estratos. Yo tengo muchas discusiones con colegas veterinarios que me dicen, no, si la rabia no es un problema, porque yo no he visto ni uno en la clínica. Es como, no lo vas a ver en la clínica. ¿Sí? Los médicos, pero de rabia, ¿por qué? Ya ni se debería estar hablando de rabia. Rabia no es un problema en su imaginario. Entonces, digamos que este es el gran problema, más allá de los perros callejeros. Los perros callejeros no son el problema. El problema es conseguir que la gente tome conciencia de que su perro, si tiene un perro, tiene que estar vacunado contra rabia. Si tiene un perro que no está vacunado y se infecta, se va a morir y lo va a matar.
¿Sí? ¿Cómo llegamos a eso? Cuando estamos en un país que tiene 23 idiomas, en un país donde el acceso a los servicios de salud es súper limitado para la gente, ya no digamos para los perros, en un país donde no sabemos cuántos perros tenemos, en un país donde la estrategia de salud no está enfocada en contener estas enfermedades. Rabia es una de las enfermedades clásicas que se conoce como enfermedades atendidas, tropicales desatendidas, porque son prevenibles, pero nadie les pone atención y siguen matando. Tampoco es una enfermedad desde la perspectiva política sexy, porque no compra votos. Siempre que uno habla con gente que trabaja en los sistemas de gobierno, lo primero que le preguntan es, qué interesante lo que está diciendo, ¿cuánta gente se muere de rabia al año en Guatemala? Y pues no lo sabemos, porque es que la vigilancia no es muy buena y eso, pero estamos hablando de tal vez entre 1 y 6, dependiendo. 1 y 6, no, me sale mejor ir a hacer una campaña de que vacunemos a los niños. Si yo salvo 1 millón de niños, la gente va a votar por mí. No es visible, no es visible. Y no son los perros callejeros, los perros no se llevan a vacunar. Alguien los tiene que llegar a vacunar. ¿Sí? Entonces, no son los perros, no son los perros, es el sistema, es todo, es porque no los vemos. Y luego rabia es una enfermedad súper interesante porque está a la mitad, porque no es salud humana y no es salud animal. Entonces, salud humana dice, sí, pero estar vacunando chuchos, eso lo tiene que estar haciendo el Ministerio de Agricultura. Miguel Mada dice, no, pero eso es el sistema de salud, porque es una enfermedad que afecta a la gente, no afecta a las vacas. Rabia es compleja desde la perspectiva social, la perspectiva ecológica y tecnológica. Es un mundo. Por eso es que todavía la tenemos, ¿no? Mira, hay una pregunta, ¿la única forma de transmisión es por mordida? No, no es la única. Es la más eficiente desde la perspectiva del virus, porque el virus se acumula centrípetamente en toda la parte de las glándulas salivales, entonces el virus se excreta primariamente por saliva, de ahí sale. También se excreta por orina en otros lados, pero primariamente es por saliva. Entonces, recuerden que la evolución hace que cada estrategia sea buena y el virus cambia el sistema nervioso. Es una maravilla. Eso hay muchos estudios de cómo cambia la bioquímica del líquido cefalorraquídeo y todos los neurotransmisores para que el animal se vuelva agresivo. Necesitaba, y babea, se paralizan los músculos de la laringe, entonces no puede tragar, entonces toda la saliva se acumula en la boca. Es agresivo, con toda la saliva en la boca, el virus está como, pásame, pásame, pásame. Es la forma más eficiente. Sin embargo, hay muchos reportes de arañazos, los animales babean, entonces un arañazo puede inocular. Trasplantes de órganos, súper común, hay muchos efectos en los ojos, en las córneas, el hígado. Una persona que muere de rabia puede perpetuar su rabia. Los accidentes de laboratorio por aerosoles, que es frecuente, y hay algunos casos reportados de transmisión en cuevas donde las densidades de murciélagos son muy altas y hay circulación del virus en el aire, que entra a las mucosas y hay reportes de eso. Sin embargo, la forma más eficiente es por mordedura. No me gustaría que un perro me lamiera, un perro rabioso me lamiera el ojo, seguro, no me va a morder, no lo va a transmitir, seguro. Mucho ojo con eso, me da risa, pero hay varios reportes. África, en Nicaragua hay uno hace muchos años de cachorritos, ¿verdad? Cachorritos de menos de 2 meses que están así como popis y tienen rabia, y cabal, el niño le va y lo besa, transmisión, saliva. Los cachorros son peligrosos, con rabia. Wow, Yo pensé que me ibas a decir 1 o 2 formas más que tal vez no. No, la mordedura, la saliva. Miren, es bien interesante. Insisto, el conocimiento es poder y el poder es el que salva y elimina enfermedades. Está demostrado, y eso es la primera norma en todo el mundo, es si me muerde un animal potencialmente rabioso, me muerde un perro, lavarse con agua y jabón. ¿Sí? Cepillarse 10 minutos, eliminarse el 98% de la probabilidad de que te transmita rabia, aunque el perro esté rabioso. Lavarse con agua y jabón. En las comunidades rurales de Guatemala lo que más hay es agua y el jabón está en todos lados. Si la gente supiera eso, sería más sencillo. No estamos como en algunas sociedades del Congo en África donde no hay agua. Entonces, sí se puede. ¿Hay algún tema o alguna cosa que te quedaste con ganas de decir que quisieras agregar? No, la verdad es que yo les dije, no me den cuerda, yo podría hablar de digamos, me encantaría rematar con algunas ideas de que todos, desde mi perspectiva, todos como población deberíamos de tener los ojos iguales en términos de dónde vemos la enfermedad y cómo la vemos, y que solo ese simple cambio de verla igual, en términos de riesgo, en términos de prevención, nos llevaría realmente a eliminar la enfermedad. El problema es esa asimetría y disparidad donde la gente que está más expuesta no la ve y la gente que la ve no está expuesta. Y uno de los puntos claves que estamos evaluando es dónde están las fallas en la comunicación del riesgo, porque no existe en el imaginario. Y esto que estamos haciendo acá es una de las estrategias que habíamos propuesto originalmente.
usar todos los medios posibles para que la gente oiga de rabia, oiga, en todos los estratos, que oiga. Mientras más logremos que la rabia esté metida en la cabeza de la gente, más vamos a lograr lo que pasaba hace muchísimos años, donde cuando yo era niño habían hasta pequeños como chistecitos que venían en las cosas que uno comía y decía, me mordió mi perro Toby, no sé qué. Era como, ahí estaba la rabia. Wow, creo que hemos aprendido demasiado hoy en todo sentido. Creo que tanto desde que empezamos a hablar de tu vida y cómo fuiste llegando al mundo de la biología a partir de la parte de veterinaria y cómo llegaste a la rabia. Hay dos preguntas que siempre le hacemos a todas las personas que tenemos aquí entrevistadas. Entonces, Bueno, la primera pregunta que hacemos es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Qué buena pregunta, ¿qué consejo le daría? Muy probablemente lo único que le diría a mi yo de aquel entonces es, sé valiente, man, sé valiente. Bueno, y la última pregunta que nos gusta hacerle a todos nuestros invitados es, para ti, ¿qué pueden hacer hoy todos los guatemaltecos para apoyar el desarrollo de la ciencia en el país? Leer. Yo creo que si todos tuviéramos la oportunidad, bueno, y cuando digo oportunidad me refiero a que tuviéramos a mano los recursos para aprender a leer y tener suficiente material para leer, bibliotecas de verdad, acceso a los libros, todo en los idiomas que deberíamos tener. Si la gente tuviera acceso a la lectura y generara el hábito de leer para poder absorber la verdad y todo lo que está allá afuera, la humanidad sería mejor, no solo Guatemala, la humanidad sería mejor. Creo que una de las grandes caídas que ha tenido la brecha generacional y de los grandes agujeros y de las grandes deudas que tenemos con el país es que se ha perdido el sistema educativo en que enseñábamos a leer. Pues, ¿qué le recomiendo a la gente? Lean, agarren algo y lean, que les dé conocimiento, aprendan algo nuevo hoy a través de la lectura. Con eso van a despertar ese gusano del pensamiento crítico y buscar la verdad. El conocimiento está ahí. No sé, alguien dijo eso, que una de las maravillas de los libros, a mí siempre me ha parecido, es que cuando uno abre un libro, escucha la voz de esa gente que ya no está. Estuvo así. Ahí están. Es como la forma de la inmortalidad, en algo que llevas a todos lados, que no necesita luz, que no necesita nada, solo tus ojos. Y a veces ni tus ojos. Yo no sé, a mí me encanta Borges, por ejemplo. Borges era ciego. Y ahí está, o sea, ahí está. Lean, eso es lo que les diría. ¿Quieren aportar a la ciencia? Lean. Y para poner esta recomendación en práctica, en las notas del episodio te dejamos enlace a los autores que David menciona a lo largo del episodio, para que empecemos a leer algunas de sus recomendaciones. Gracias, David, por compartirnos esta valiosa información y recordarnos que está en todos nosotros educarnos, comunicar y hacer que esta enfermedad prevenible no quede en el silencio en el que ha caído a pesar de que sigue aquí afectándonos. Y gracias a ti, que nos escuchas, por seguir apoyando Epistemas. Recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en redes sociales como Epistemas. También puedes apoyarnos dejándonos una opinión en nuestra página de Facebook o en Apple Podcasts. Y, por supuesto, compartiendo este episodio. Hasta la próxima semana.